Al principio seguía los pasos que ella hablaba por la radio y la televisión, eso. Muchas cosas sumamente alteradas y falsas, pero lo único que le diría es que ella nació en Cuba y que se recuerde que es cubana. Ana Margarita Martínez, gracias por venir esta noche. Gracias a ti. José Basulto, gracias por estar aquí. Ana Margarita, acaba de decir que usted, que empezó a verla al principio por radio, por televisión, que lucía muy alterada. Y que se recuerde que usted es cubana. ¿Qué quiere decir? ¿Es una amenaza o qué? No sé, yo creo que simplemente no le gusta lo que yo he estado diciendo. Y mi respuesta a él es que, por supuesto, yo nací en Cuba y soy muy orgullosa de ser cubana. Pero mi corazón está con el pueblo cubano, con los disidentes, con los opositores, los que luchan por la dignidad y los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano. ¿Qué evaluación hace de estas declaraciones? ¿Por qué reaparece dando estas declaraciones? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué hablando de una nostalgia de que él tiene muchos amigos aquí, que él admira a Estados Unidos, muchas cosas, la disciplina, el trabajo que consiguió poniendo asfalto en las carreteras por la noche? Bueno, mi impresión es que actualmente no hay una razón para esta entrevista. Simplemente yo creo que él tuvo que pagar consecuencias por lo que salió, el video que salió el año pasado, que no fue muy favorable hacia el gobierno cubano y el sistema, y aparte que dijo muy claramente que se quería ir de Cuba para España. Entonces él tiene que limpiar ese problema. Y ese es el propósito, porque él buscó hacer esta entrevista. Eso no fue algo que se le solicitó. Él fue el que inició la entrevista. El hecho de que, bueno, obviamente los años en Miami fueron los mejores de su vida, porque fueron los únicos años en su vida donde vivió en libertad. Y por supuesto que tiene que estar extrañando. ¿Cree que realmente está en esa extrema pobreza o casi extrema pobreza y que no está trabajando, que no le dan, como dicen ustedes los cubanos, no le dan pincha? Bueno, él definitivamente está desempleado, está jubilado, viviendo de una miserable pensión en pesos. Que se sabe que de eso no vive bien nadie. La madre se murió hace unos meses en España, por lo tanto no tiene nadie en España que le mande ayuda. Él no viajó a España. No, y la familia de Miami no quiere nada que ver con él. ¿Está arrepentido cuando dice que si él le pudiera dar la vuelta al tiempo hacia atrás, hubiera impedido que esos muchachos que ustedes hubieran despegado? Bueno, después de ver la alternativa en la que ha tenido que vivir, yo creo que él, si tuviera que escoger atrás, escogería distinto. Es más, 2 días antes de la salida de Roque de Cuba, estuvo por mi casa y me había llamado pidiéndome que tenía algo muy importante que decirme, Y yo, caramba, ¿qué podrá hacer esto, no? Y él viene, y habla conmigo, me dice 4 o 5 boberías y se va. Lo que me hace pensar a mí de que él titubeó en más de una ocasión en cuanto a poner las cartas sobre la mesa y quedarse en Estados Unidos. Lo cual en aquel momento le hubiera sido posible, vaya, hubiera tenido una salida airosa, si se quiere. José Basulto, cuando él dice que él no es responsable del derribo de esas avionetas porque el alto mando, el gobierno cubano no dice lo que va a hacer, ¿cree usted que realmente lo sabía o no lo sabía? Yo no creo que él lo supiera. Yo creo que la culpabilidad de él está en haber sido instrumento de todo aquello y facilitar las condiciones para aquello, y que él sabía que sí nos iba a ver, sí, eso él lo sabía, pero cuándo, dónde, etcétera, eso, los detalles, él estaba... Él está incluido en el proceso de los responsables del derribo de las avionetas. ¿Cree usted que le habrá pasado por la mente en un momento, y el gobierno cubano tenga ese temor de que venga para acá a declarar en contra del gobierno cubano por el derribo de las avionetas? Bueno, ¿una reapertura de ese juicio? Fíjate que hay más de una posibilidad, que es que él puede venir aquí también a revolver cosas que ya no son ni necesarias, ¿no? Y puede ser instrumento para lograr al regreso a Cuba de los otros espías. O sea, él puede ser un elemento de cambio, especialmente cuando Estados Unidos tiene interés en recuperar, en hacer que vuelva este señor que está preso allá, Alan P. Gross. Ese mismo. Y esto lo manifestó creo que ayer Maggie Cooley, que yo creo que tiene una sospecha interesante, pero
maquinaciones del gobierno de Cuba, eso es muy difícil de predecirlo. ¿Cómo interpreta José Basurto el hecho de que él diga en otra parte de la entrevista que esos muchachos lo que querían eran horas de vuelo para ser pilotos comerciales, algo que negaron las madres que estuvieron aquí anoche, y que eran manejados por esos veteranos de Bahía de Cochinos y los veteranos de la... Esa es parte del libreto que el gobierno de Cuba le da a él para lo que él tiene que decir. Él tiene que ¿Crees que esto fue preparado por el G2 o por la sí, DGI? esto es preparado, sí, esto es preparado. Esto no pasa solo. Él sigue siendo títere del gobierno de Cuba. Ana Margarita, cuando él dice que ella es cubana, si Juan Pablo Roque la estuviera viendo, ¿qué le contestaría a usted, mirando a la cámara? Ya le contesté, muy sinceramente, sí, por supuesto que soy cubana, pero mi corazón no está con ese régimen criminal, está con el pueblo cubano. ¿Ese Rolex de dónde lo sacó? ¿Lo está vendiendo? El Rolex, sí, el Rolex él se lo compró sin yo saber nada y yo creo que fue con el dinero que le pagó el FBI porque no teníamos para eso. ¿El FBI o el gobierno cubano? El FBI, porque en ese tiempo él también era un informante pagado del FBI. ¿Y usted sabía eso, que él le estaba informando al FBI? No, yo supe... ¿Y cómo usted supo eso? Después de que él regresó, el FBI hizo declaraciones que le habían pagado, creo que eran $7,000 y pico en un total en 3 años, lo cual no es mucho. Así que era... ¿Para espiar a Hermanos al Rescate, el FBI? Sí, Hermanos al Rescate y otras organizaciones del exilio. ¿Era un doble agente entonces? Sí, sí lo fue. Él estuvo trabajando con el FBI, eso se supo en aquella ocasión. El FBI prefirió decirlo antes de que fuera descubierto de alguna otra forma, ¿no? Que ellos habían estado utilizando a Roque como informante dentro de Hermanos al Rescate, lo cual es una cosa bochornosa, vergonzosa, de que el gobierno de Estados Unidos no fuese por la puerta de adelante en una organización que era norteamericana, inscrita aquí en los récords de la Florida y demás. Si tenía alguna duda o pregunta sobre... Nos quedan 30 segundos. ¿Qué siente usted por Juan Pablo Roque, José Basurto? Yo nada. Si usted lo viera en la calle o si lo estuviera viendo ahora. No creo que nada. Juan Pablo Roque, yo creo que está pagando por sus culpas en la isla de Cuba, en la gran prisión. ¿Pudiera suicidarse? ¿Terminar como Judas? Yo creo que es posible. Es posible. ¿Se suicida usted que lo conoció? Yo creo que no, yo creo que él se quiere mucho. ¿Tiene mucho ego? Sí, demasiado. Ana Margarita, muchas gracias por venir esta noche. José Basurto, gracias. Gracias por venir esta noche.